Bueno, buenas tardes, doctor David, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, doctora Paula. Muy bien, gracias. Quisiera debatir con usted un tema respecto de la aplicación de la responsabilidad estatal por daño especial. Todo esto con base en que lleguemos a una conclusión clara con apoyo de una investigación exhaustiva. Quiero iniciar, doctor, comentándole que a través de la historia se ha percibido en cuanto a las cargas públicas y los daños generados a un particular que no está en obligación de soportarlas en razón a las actuaciones legítimas de la administración. Todo este conflicto empieza con un análisis a partir de la Constitución Política del 91, cuando implementa en su artículo 90 la cláusula general de la responsabilidad. Como fundamento constitucional, la responsabilidad que se le impute al Estado. Desde este punto de vista, se podría hacer exigible este tipo de responsabilidad. Ok, doctora Paula, pues ya que comenzó a tocar el tema, vemos que en Colombia se han evidenciado diferentes situaciones en las que el aparato estatal, directa o indirectamente, ha ocasionado daños antijurídicos a través de acciones o, como se puede ver también, omisiones contrarias al derecho. Este tipo de actos lícitos, porque son lícitos, vulneran de una manera sistemática a la población colombiana, cuyo efecto se entendería como un detrimento a la aplicación adecuada de la administración pública y de la confianza que el ciudadano tiene al Estado. A partir de esto, pues vemos que se ha reflejado un debate alrededor de esta controversia que acredita que el ciudadano afectado debe tener una retribución o una indemnización como reparación de todos estos daños causados por parte del Estado. En virtud del daño especial, como título de imputación, se presenta cuando hay un actuar de manera legítima, como lo ha dicho anteriormente, por parte de un tercero que se encuentra en cabeza de la administración pública y surge el daño a sí mismo. El Estado debe responder tanto desde este punto de vista sustancial como de una manera también sustancial, procedimental, qué pena. En este concepto inicial, que debemos tener en cuenta antes de un proceder a nuestro análisis, resaltamos que hay elementos claves que necesitan una investigación minuciosa para dar a conocer su alcance frente a los perjuicios que afectan la comunidad y su forma de interpretación. Entiendo, doctor David. Me gustaría también que esta investigación la basáramos en unos objetivos, entendido esto como un objetivo general, el que sea el establecer el marco de la responsabilidad estatal en referencia del daño especial. Todo esto con base en identificar la aplicabilidad óptima en los casos en los que no se establezca con claridad dicha responsabilidad o por consiguiente no se manifiesten los requisitos para configurar la misma. Ya cuando adentramos nuestra investigación a unos objetivos específicos, tenemos que estos se desarrollarán en conocer cada una de las características que existen en el régimen de responsabilidad por daño especial para determinar en qué momento se presenta, dependiendo de la situación, teniendo en cuenta sentencias emitidas por el Consejo de Estado. Uno de ellos es que se genera un beneficio en favor de la sociedad, pero no se puede fundar en que sean unas ganancias económicas. Seguido a esto, doctor David, me gustaría que también discrimináramos los objetivos específicos y que estos se basen en que sea conocer cada una de las características que existen en el régimen de responsabilidad por daño especial. Todo esto para determinar que en un momento se presenta dependiendo de la situación y también que nos basemos en el concepto de las sentencias emitidas por el Consejo de Estado. Como primero encontramos que se genera un beneficio en favor de la sociedad, pero esto no se puede confundir con que sean ganancias económicas. Ok, para complementar estos objetivos específicos que quieres desarrollar pues, de esta investigación, por lo general, este riesgo especial no se deriva de la peligrosidad de una actividad estatal, sino del ejercicio de actividades que no generan riesgo o un peligro y que de causarse el daño eh, no se relacionan con la vida, integridad de las personas o de los bienes de esas personas.
También la reparación patrimonial se sustenta en los artículos 13 y 90 de la Constitución Política, creo que la doctora Paula ya los había nombrado, y el principio universal del derecho como la equidad, en los que se fundamenta el Estado Social de Derecho, como lo son la solidaridad y el bienestar colectivo. Seguido a esto, encontramos que se evidencia que cuando se efectúa un daño especial se genera una ruptura del principio de igualdad respecto de las garantías públicas. Y seguido de este objetivo específico, también es que no se cuestiona la licitud de la actividad desplegada por el Estado. Pero para darle más contexto a nuestra investigación, vamos a desarrollar estos objetivos específicos. Todo esto con base en que toda pretensión que se formule invocando la responsabilidad objetiva por daño especial excluye toda aquella que se formule con base en una falla del servicio. El daño especial desde la perspectiva objetiva es un título de imputación conocido como daño especial y que se fundamenta principalmente en la medida anormal o especial. Según el Tribunal Supremo de lo Contencioso, subraya lo siguiente, me permito abrir comillas. El derecho público, no todo daño genera la obligación de indemnizar los mismos términos que en el derecho privado. Todo esto en razón de que el fundamento racional de la responsabilidad civil del Estado es diferente del que justifica la de los particulares, porque en tanto que esta se basa en la justicia conmutativa y que nadie puede causar daño a otro. Aquella se apoya en la justicia distributiva y solo cuando con la acción administrativa se quebrantan sus normas surge para el Estado la obligación de indemnizar. El Estado, en ejercicio de su soberanía, puede en veces afectar los derechos de los particulares, pero si esta afectación es igual para todos los individuos que se encuentran en las mismas condiciones, no hay violación de la justicia distributiva que justifique jurídicamente la responsabilidad. Es por tanto que esta característica particular de la responsabilidad del Estado es que el daño especial, es que esto sea un daño especial, ¿no? Así como lo define Bonnard, es que cuando en una categoría dada de individuos colocados en una misma situación, el daño no afecta sino a uno o a alguno de ellos. Pues si todos los que se hallen en estas condiciones son o pueden ser afectados por el daño, el individuo se encuentra en presencia de una carga pública. Con base en lo anterior, el daño resulta ser, por tanto, excepcional y anormal, ya que para que surja una responsabilidad del Estado por daño especial, el Tribunal Supremo de lo Contencioso infiere que el criterio de imputación aplicable debe ser en casos donde el daño antijurídico se pueda considerar en un acentuado y singular desequilibrio anormal de las cargas públicas, que deben ser asumidas por la sociedad, dando a entender que lo normal se presenta en la cotidianidad de la vida dentro del conglomerado, basados en los principios constitucionales de dignidad humana, solidaridad y equidad. Por tanto, la imputación se debe apoyar en criterios de justicia correctiva que remueva los efectos dañinos o lesivos del estado antijurídico en consideración al anormal y especial ruptura de la carga pública sometida por los individuos dentro del Estado Social de Derecho consagrado desde la Constitución colombiana. Ok, en cuanto pues a los inicios de la aplicación del año especial en Colombia, vemos que la aplicación de este año especial en Colombia inició a partir de 1947, donde se respetan los derechos de terceros y donde se indemniza por ocupación de inmuebles, no solo aludiendo la prevalencia del interés generado sobre el particular, sino también teniendo en cuenta que el derecho a obrar no excluye al Estado de la indemnización por el daño especial. Como dice la Constitución, verbigracia para cuartel, terminada la situación de emergencia o cuando cese la ocupación, habrá de ser indemnizado si no ha procedido la imposición de una pena pecuniaria consistente en la privación de los productos en beneficio del Estado. También vemos una responsabilidad directa. Para que exista esta responsabilidad, pues en cabeza de la administración del gobierno, esta misma debe cumplir con ciertos requisitos fundamentales consagrados pues, constitucionalmente, donde se suscriben a que el daño ocasionado sea derivado de una actividad lícita
ilegítima, como pues lo había dicho usted anteriormente, y que exista una ruptura de las cargas públicas por el actuar de un tercero. Ese tercero, pues obviamente en cabeza de la administración pública y del Estado. Desde un punto de vista de análisis, esta situación se presenta en su posición de que el actuar del Estado es legítimo y siempre será en pro de salvaguardar y proteger a los ciudadanos a través de elementos legales. Todo esto, pues, en actividades legítimas. Pero, pues, en ciertas circunstancias vemos que su actuación puede aludir o perjudicar a un particular o individuo con cargas públicas que no se pueden y por parte de los terceros no deben ser soportadas por el mismo. Para que de esta manera se presente el daño especial, desde una visión teórica, debe haber un quebrantamiento de la noción de igualdad de las cargas públicas. Es decir, que no se puede mejorar las condiciones de un ciudadano por el favorecimiento de otros, dentro de un contexto proporcional frente a lo que pues es el diario vivir en la sociedad colombiana. Vemos también que en la Constitución Política se establece que el Estado, abro comillas, será responsable patrimonialmente de los daños antijurídicos que se sean imputables cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas. Pues asimismo vemos que este contiene un trípode temático, pero de todos modos ha establecido como un núcleo rector de la noción del daño antijurídico, analizando allí tres aspectos que aparecen señalados. El primero es el daño, el segundo su antijuridicidad y el tercero la imputación que debe realizarse del daño ocasionado a una autoridad pública. Concluyendo de esta manera que la responsabilidad estatal no solo es viable como finalidad, sino hay una causa que es el daño antijurídico y siempre que el mismo sea indilgado a una autoridad pública. Sí, doctor. Seguido a esta investigación, también determinamos que hay una fundamentación de la responsabilidad estatal en Colombia. Y esto quiere decir que es establecer un régimen particular de la responsabilidad estatal o, en su defecto, los títulos de imputación del daño antijurídico. Es cuestión que se corresponde, pues, determinar al legislador en uso de toda su potestad para ello. Sin embargo, también existen otras concepciones que hablan de lo contrario a lo anterior, donde se señala que la indemnización por afectaciones económicas que cualquier acto administrativo puede producir de cabida a una injerencia directa dentro del mismo poder legislativo. Por ende, la eficacia de la misma actuación quedará condicionada por decisiones judiciales que resultan ser eventuales y aisladas. Para este caso, el caso colombiano, es importante señalar que el ordenamiento jurídico nacional posee una norma que desde su generabilidad dictamina una obligación de indemnización a costas del Estado cuando la acción o esta omisión del ente público causen un daño. Todo esto sin que desde el marco legal constitucional haga una exclusión o diferenciación de la autoridad pública. Debido a lo anterior, es importante que señalemos que no es de extrañar que en el derecho comparado la figura de responsabilidad estatal haya sido emanada desde un enfoque jurisprudencial estructurada desde diversos regímenes y, asimismo, como es sabido, el legislador en Colombia no se permite en propia razón la imposición de un límite a su función y, por ende, la aceptación de que su función pudiese ocasionar daños y que estos deben ser subsanados y reparados, puesto que ya en definitivas el legislador es un representante de la población señalado desde la soberanía estatal. Razón por la cual los daños ocasionados no deben ser resarcidos, salvo por supuesto que lo que la norma nos pueda establecer. Para traer esto a coalición a un ejemplo, encontramos que uno de estos casos es la expropiación. También hemos visto, doctora Paula, que pues el Consejo de Estado se ha pronunciado ante pues, estos temas, ¿sí? Y pues tiene una perspectiva jurisprudencial. Si bien la Constitución Política de Colombia de 1886, qué pena,
No contempla una norma que sirviera de sustento normativo para dictaminar la obligación del Estado frente a pues, su actuación lesiva que genera perjuicios. El Estado que genera perjuicios, el desarrollo de la figura de la responsabilidad extracontractual fue esfuerzo jurisprudencial habido principalmente por el Consejo de Estado, generando una autonomía importante respecto a la existencia en el derecho privado. Fue en la Constitución ya de 1991 donde se consagra el régimen general de la responsabilidad estatal. Así pues, desde 1947 el Consejo de Estado buscó el apartarse de la legislación tipo civil en consideración específica del tema de la responsabilidad estatal, ya que pues se basaba con lo consagrado en la ley 167 de 1941 para establecer pues que la indemnización de los perjuicios causados por parte del Estado a manos de terceros, pero fue desde el año 2000 específicamente que la sección tercera del Consejo de Estado quien genera la idea de replantear el concepto de responsabilidad estatal, tomando como base de inicio para ello el artículo 90 de la Constitución Política Colombiana, y en todo el replanteamiento se vislumbra varios elementos que, entre otros, que solo quienes adquieren válidamente sus derechos podrán reclamarlos, y si por el contrario son ganados por medio de acciones fraudulentas o viciadas, desaparece la garantía estatal de amparo y por consiguiente se exonera al Estado por algún daño ocasionado por parte de la administración. Entre esta, eh, pues dentro de esta renovada legislación se encuentra especialmente los daños causados por vehículos automotores y consecuentemente indemnización de perjuicios que se ha basado en teorías de riesgo excepcional y que se da cuando el Estado en cumplimiento de su actividad lícita, legítima, origina un riesgo que afecta la vida de las personas y pues por ende su patrimonio. Para este caso, el elemento de imputación del riesgo, del daño, es el riesgo, que cobija de manera excepcional a la víctima, que cabe dentro del criterio de responsabilidad objetiva, basado en que el riesgo se constituye como título de imputación que permite reclamación de perjuicio por los daños ocasionados por parte del Estado. Estos daños ocasionados por parte de la administración, vemos que se dan más que todo, y lo hemos visto en los últimos años, por el mal uso o el uso tan deliberado que se le dan a entes de las Fuerzas Armadas con las armas de dotación. Y se ocasiona con las armas que se le dan a las fuerzas militares y a civiles de la nación, pero no solo es el daño, no solo el daño es imputable, pero también ese riesgo por su utilización. De igual forma, se tiene en cuenta los daños ocasionados por el ejercicio de actividades peligrosas por parte de la administración y se enmarca dentro del producto de una actividad que se considera como peligrosa. Para el caso de que había nombrado anteriormente de la utilización de armas de fuego, conducción de vehículos y redes de energía, sin embargo, también el Consejo de Estado prefiere referirse a todas estas como actividades de riesgo en relación con la actividad que se desarrolla por parte del Estado, donde se establece que en los anteriores elementos de caracterización no presentan una diferencia, pues al final todas estas actividades eh, generan un riesgo excepcional por el ejercicio de las actividades peligrosas, en donde pues la responsabilidad es de tipo objetiva y indexa al Estado, se indexa al Estado. Pues ya finalizando, se tiene, se tiene la responsabilidad del Estado por daños ocasionados por actos terroristas. Eh, Sobresalen dos fallos trascendentales en este sentido, que en consideración hacen explícito que en primera medida el Estado no es un actor directo, sino es un tercero ajeno y este mismo tampoco es un servidor público, por lo cual estos casos se da un tratamiento especial con el régimen de responsabilidad. Entre otras, hace inaplicable la teoría del daño especial.
Perfecto, doctor. Siendo así las cosas, inferimos, ¿no? Como conclusión, es que para que exista una responsabilidad en cabeza del gobierno, esta misma debe cumplir con los requisitos fundamentales que están consagrados constitucionalmente, donde se suscriben a que el daño ocasionado sea derivado de una actividad lícita y legítima y que exista una ruptura de las cargas públicas por el actuar de un tercero. Desde un punto de vista ya analítico, esta situación se presenta en su posición de que el actuar del Estado es legítimo y siempre será en pro de salvaguardar y proteger a los ciudadanos a través de elementos legales, pero en que ciertas circunstancias su actuación elude a un particular o individuo con cargas públicas que no pueden ni deben ser soportadas por él mismo. Para que se presente el daño especial desde una visión teórica, debe haber un quebrantamiento, ¿no? De la noción de igualdad de las cargas públicas. Esto quiere decir, no se puede desmejorar las condiciones de un ciudadano en favorecimiento de otros, dentro de un contexto de proporcionalidad frente a lo que es el diario vivir de una sociedad. Muchas gracias, doctor, por su participación y por su colaboración en el desarrollo de esta investigación. A usted, doctora Paula, por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego.